7. ¿Por qué nuestros parientes, los animales, no muestran una lucha cultural semejante? No lo sabemos. Muy probablemente, algunos entre ellos, las abejas, las hormigas, las termitas, han bregado durante miles de años hasta alcanzar esas instituciones estatales, ese reparto de las funciones, esa limitación de los individuos que hoy en día admiramos en ellos. Característico de nuestra situación actual es el hecho de que nuestros sentimientos nos dicen que en ninguno de esos estados animales y en ninguno de los papeles en ellos asignados al individuo nos consideraríamos felices. En otras especies animales puede que se haya llegado a un equilibrio temporal entre las influencias del mundo circundante y los instintos que en ellas luchan, y con ello a una detención de la evolución. En el hombre primitivo puede que una nueva arremetida de la libido provocara una renovada renuencia del instinto de destrucción. Hay ahí mucho que preguntar para lo que aún no se tiene respuesta. Otra pregunta está más a nuestro alcance. ¿De qué medios se sirve la cultura para inhibir, hacer inofensiva, quizás erradicar la agresividad que se le opone? Algunos de tales métodos ya los hemos conocido, pero el aparentemente más importante todavía no. Podemos estudiarlo en la historia evolutiva del individuo. ¿Qué sucede en él para hacer inofensivo su deseo de agresión? Algo muy curioso, que nunca habríamos adivinado y que, sin embargo, es obvio. La agresividad es introyectada, interiorizada, pero, propiamente hablando, de vuelta de allí de donde procede, esto es, dirigida contra el propio yo. Allí la recoge una parte del yo, la cual, cuanto superyo, se contrapone al resto, y ahora, en cuanto conciencia, ejerce contra el yo la misma severa agresividad que al yo le habría gustado satisfacer en otros individuos ajenos. La tensión entre el severo superyo y el yo a él sometido la llamamos conciencia de culpa, se exterioriza como necesidad de castigo. La cultura domina, pues, el peligroso deseo de agresión del individuo debilitándolo, desarmándolo y haciéndolo vigilar por una instancia en su interior, como por una guarnición en la ciudad conquistada. Sobre la génesis del sentimiento de culpa el analista piensa de otro modo que de ordinario los psicólogos, tampoco a él le resulta fácil dar razón de ella. En primer lugar, si se pregunta cómo llega uno a un sentimiento de culpa, se obtiene una respuesta que no se puede contradecir: uno se siente culpable, los creyentes dicen, en pecado, cuando ha hecho algo que reconoce como malo. Se advierte entonces que poco da esta respuesta. Quizá tras alguna vacilación se agregará que también puede tenerse por culpable quien no ha hecho nada malo, sino que meramente reconoce en sí la intención de hacerlo, y entonces se planteará la pregunta de por qué aquí se equipara la intención con la ejecución. Pero ambos casos presuponen que ya se ha reconocido el mal como reprochable, como algo cuya ejecución debe excluirse. ¿Cómo se llega a esta decisión? Se puede descartar una capacidad originaria, por así decir natural, de diferenciación entre el bien y el mal. Con frecuencia, lo malo ni siquiera es lo perjudicial y peligroso para el yo, por el contrario, incluso algo que éste desea, que le procura placer. Aquí se muestra, pues, una influencia ajena, esta determina a qué se debe llamar bien y mal. Puesto que el propio sentimiento no había llevado al hombre al mismo camino, debe de tener un motivo para someterse a esta influencia ajena. Es fácil de descubrir en su desvalimiento y dependencia de otros, como mejor se puede definir es como angustia frente a la pérdida de amor. Si pierde el amor del otro del que depende, se queda también sin la protección contra diversos peligros, se expone en primer lugar al peligro de que este superpoderoso le demuestre su superioridad en forma de castigo. Al principio, pues, el mal es aquello por lo cual uno es amenazado con la pérdida del amor, por angustia frente a esa pérdida debe uno evitarlo. Por eso importa también poco si ya se ha hecho el mal o solo se lo quiere hacer. En ambos casos, el peligro solo aparece cuando la autoridad lo descubre, y ésta se comportaría de modo similar en ambos casos. A este estado
se lo denomina mala conciencia, pero propiamente hablando no merece este nombre, pues en este estadio, la conciencia de culpa no es, evidentemente, sino angustia frente a la pérdida de amor, angustia social. En el niño pequeño nunca puede ser otra cosa, pero tampoco en muchos adultos cambia más que el hecho de que el lugar del padre o de ambos progenitores lo ocupa la comunidad humana más grande. Por eso, por lo regular se permiten cometer el mal que les promete conveniencia siempre que estén seguros de que la autoridad nada sabe de ello ni puede pillarlos, y la angustia solamente concierne al descubrimiento. 57. En general, la sociedad de nuestros días ha de tener en cuenta estas circunstancias. Solo se produce un gran cambio cuando la autoridad se interioriza mediante la instauración de un superyo. Los fenómenos de la conciencia se elevan con ello a un nuevo estadio. En el fondo, solo ahora debería hablarse de conciencia y sentimiento de culpa. 58. Cae ahora también la angustia por ser descubierto y la diferencia entre obrar el mal y querer el mal por completo, pues al superyo nada se le puede ocultar, ni siquiera los pensamientos. Sin embargo, la gravedad real de la situación ha desaparecido, pues la nueva autoridad, el superyo, no tiene según creemos ningún motivo para maltratar al yo, con el cual se halla en íntima copertenencia. Pero la influencia de la génesis, que hace que perdure lo pasado y superado, se manifiesta en el hecho de que en el fondo todo sigue siendo como al principio. El superyo atormenta al yo pecador con los mismos sentimientos de angustia y acecha las ocasiones de hacer que el mundo exterior lo castigue. En este segundo estadio evolutivo muestra a la conciencia una peculiaridad que era ajena al primero y que ya no es fácil de explicar. Se comporta, en efecto, tanto más severa y desconfiadamente cuanto más virtuoso es el hombre, de modo que en definitiva precisamente los que más se han aproximado a la santidad son los que se acusan de la más acerba pecaminosidad. La virtud pierde así una parte de la recompensa a ella prometida, el yo sumiso y ascético no goza de la confianza de su mentor y se esfuerza, al parecer en vano, por obtenerla. Ahora se estará dispuesto a objetar que esas son dificultades artificialmente amañadas. La conciencia más severa y vigilante sería su rasgo distintivo del hombre moral, y si los santos se hacen pasar por pecadores, no lo harían con injusticia teniendo en cuenta las tentaciones a la satisfacción de los instintos a las que ellos están expuestos en medida particularmente elevada, pues, como se sabe, como efecto de la privación constante las tentaciones no hacen sino crecer, mientras que con la satisfacción ocasional, al menos temporalmente, amainan. Otro hecho del ámbito, tan rico en problemas, de la ética es que la adversidad, es decir, la frustración exterior fomenta mucho el poder de la conciencia en el superyo. En tanto al hombre le va bien, su conciencia es también indulgente y le permite al yo emprender toda clase de cosas. Cuando le sucede una desgracia, inquiere en su interior, reconoce su pecaminosidad, intensifica las exigencias de su conciencia, se impone abstinencias y se castiga con penitencias. 59. Pueblos enteros se han comportado y siguen comportándose así. Pero esto se explica cómodamente a partir del estadio originario, infantil, de la conciencia, el cual, pues, no se abandona tras la introyección en el superyo, sino que persiste junto a ella y tras ella. El destino es considerado como sustituto de la instancia parental. Si a uno le sobreviene la desgracia, significa que ya no es amado por el poder supremo y, amenazado por este deseo de amor, se inclina de nuevo ante la representación parental en el superyo que cuando era feliz quería desdeñar. Esto se vuelve particularmente claro cuando en sentido estrictamente religioso no se ve en el destino sino la expresión de la voluntad divina. El pueblo de Israel se había tenido como el hijo predilecto de Dios, y cuando el gran Padre dejó que se abatieran desgracia tras desgracia sobre su pueblo, este no se apartó de esta relación ni dudó del poder y la justicia de Dios, sino que produjo los profetas que le reprochaban su pecaminosidad, y a partir de su conciencia de culpa creó los severísimos preceptos de su religión sacerdotal. Es curioso de qué distinta manera se comporta el primitivo.
Cuando le ha sobrevenido una desgracia, no se echa la culpa a sí sino al fetiche, que evidentemente no ha hecho sus deberes, y apalea a éste en lugar de castigarse a sí mismo. Conocemos, pues, dos orígenes del sentimiento de culpa, la angustia frente a la autoridad y la posterior angustia frente al superyo. La primera obliga a la renuncia a la satisfacción de los instintos, la otra, dado que no se puede ocultar al superyo la persistencia de los deseos condenados, compele además al castigo. También sabemos cómo puede comprenderse la severidad del superyo, es decir, las exigencias de la conciencia. Esta prolonga simplemente la severidad de la autoridad externa a la que releva y en parte sustituye. Vemos ahora qué relación guarda la renuncia a los instintos con la conciencia de culpa. En origen, la renuncia a los instintos es en efecto la consecuencia de la angustia frente a la autoridad externa, se renuncia a satisfacciones a fin de no perder su amor. Si uno consigue esta renuncia, está por así decir en paz con ella, no debería quedar ningún sentimiento de culpa. Otra cosa ocurre en el caso de la angustia frente al superyo. Aquí la renuncia a los instintos no basta, pues el deseo persiste y no puede ocultarse ante el superyo. Por tanto, pese a la renuncia llevada a cabo, surgirá un sentimiento de culpa, y esta es una gran desventaja económica de la instauración del superyo o, como puede decirse, de la formación de la conciencia. La renuncia a los instintos ya no produce ningún efecto completamente liberador, la virtuosa abstinencia ya no es recompensada con la seguridad del amor y una infelicidad que amenazaba desde fuera. La pérdida del amor y el castigo por parte de la autoridad externa se ha cambiado por una infelicidad interior permanente, la tensión de la conciencia de culpa. Estas interrelaciones son tan complicadas y al mismo tiempo tan importantes que, aun a riesgo de repetirme, me gustaría abordarlas desde otro ángulo. La secuencia temporal sería, pues, la siguiente: en primer lugar, renuncia a los instintos como consecuencia de la angustia frente a la agresión de la autoridad externa, en eso desemboca, en efecto, la angustia frente a la pérdida de amor, pues el amor protege contra esta agresión del castigo. Luego, instauración de una autoridad interna, la renuncia a los instintos como consecuencia de la angustia frente a ella, la angustia de la conciencia. En el segundo caso, equiparación de la mala acción y la mala intención, de ahí la conciencia de culpa, la necesidad de castigo. La agresividad de la conciencia conserva la agresividad de la autoridad. Hasta aquí todo está muy claro, pero donde queda espacio para el refuerzo de la conciencia por la influencia de la adversidad, de la renuncia impuesta desde fuera, para el extraordinario rigor de la conciencia en los mejores y más dóciles? Ambas particularidades de la conciencia ya las hemos explicado, pero probablemente dejando la impresión de que estas explicaciones no llegan al fondo, de que queda un resto sin explicar. Y aquí interviene finalmente una idea absolutamente propia del psicoanálisis y ajena al pensamiento ordinario de los seres humanos. Es de tal índole que nos permite entender por qué el asunto no podía por menos de parecernos tan enrevesado e impenetrable. Dice así: al comienzo es la conciencia, más exactamente, la angustia que más tarde se convierte en conciencia, la causa de la renuncia a los instintos, pero luego la relación se invierte. Toda renuncia a los instintos se convierte entonces en una fuente dinámica de la conciencia, cada nueva renuncia intensifica la severidad e intolerancia de esta, y sólo con que pudiéramos armonizarla mejor con la génesis de la conciencia por nosotros conocida, estaríamos tentados de profesar la paradójica tesis de que la conciencia es la consecuencia de la renuncia a los instintos, o bien, la, a nosotros impuesta desde fuera, renuncia a los instintos crea la conciencia, que luego reclama ulteriores renuncias. Propiamente hablando, la contradicción de esta tesis con la génesis propuesta de la conciencia no es tan grande, y vemos una vía para reducirla más. A fin de facilitar la exposición, tomemos el ejemplo del instinto agresivo y supongamos que en estas relaciones siempre se trata de una renuncia a la agresión.
Naturalmente, esta no debe ser más que una hipótesis provisional. El efecto de la renuncia a los instintos sobre la conciencia se ejerce entonces de tal modo que cada parte de la agresividad de cuya satisfacción prescindimos es asumida por el superyo y aumenta su agresividad contra el yo. No concuerda con esto el hecho de que la agresividad originaria de la conciencia es la continuación de la severidad de la autoridad externa, es decir, nada tiene que ver con una renuncia. Pero esta discordancia la eliminamos si para esta primera provisión de agresividad del superyo suponemos una derivación distinta. Contra la autoridad que veda las primeras pero también las más importantes satisfacciones al niño deben de haberse desarrollado en un considerable grado de agresividad. Da igual de qué índole hayan sido las abdicaciones exigidas en cuanto a los instintos. Forzado por la necesidad, el niño ha tenido que renunciar a la satisfacción de esta agresividad vindicativa. Para salir de esta difícil situación económica se sirve de mecanismos conocidos, absorbiendo mediante la identificación esta autoridad inatacable que ahora se convierte en el superyo y entrando en posesión de toda la agresividad que como hijo de buena gana habría ejercido contra ella. El yo del niño tiene que contentarse con el triste papel de la autoridad del padre, así degradada. Es una inversión de la situación, como tan a menudo sucede. Si yo fuese el padre y tú el hijo, te trataría mal. La relación entre el superyo y el yo es el retorno, deformado por el deseo, de relaciones reales entre el yo a un individuo y un objeto exterior. También esto es típico. Pero la diferencia esencial es que la severidad originaria del superyo no es, o no es tanto, la que se ha experimentado de su parte o se le atribuye, sino que representa la propia agresividad contra él. Si esto es así, puede realmente afirmarse que la conciencia ha nacido en principio como consecuencia de la represión de una agresividad y que en su periplo ulterior se refuerza por nuevas represiones similares. Ahora bien, ¿cuál de las dos concepciones es la correcta? La primera, ¿qué tan inatacable nos pareció desde el punto de vista genético? O la nueva, que de modo tan oportuno redondea la teoría. Evidentemente, según el testimonio de la observación directa, ambas están justificadas, no se oponen, e incluso coinciden en un punto, pues la agresión vindicativa del niño será en parte determinada por la medida de la agresión punitiva que se espera del padre. Pero la experiencia enseña que la severidad del superyo desarrollado por un niño no refleja en modo alguno la severidad del trato que ha experimentado. 60. Parece independiente de ella. Un niño que haya recibido una educación muy blanda puede desarrollar una conciencia muy severa. Pero sería injusto querer exagerar esta independencia. No es difícil convencerse de que la severidad de la educación también ejerce una fuerte influencia sobre la formación del superyo infantil. Sucede que en la formación del superyo y el nacimiento de la conciencia cooperan factores constitucionales congénitos e influencias del medio, del ambiente real, y eso no tiene nada de extraño, sino que es la universal condición etiológica de todos los procesos de esa clase. 61. Puede también decirse que cuando el niño reacciona con una agresividad excesivamente intensa y una correspondiente severidad del superyo a las primeras frustraciones de los instintos, sigue en ello un prototipo filogenético y va más allá de la réplica actualmente justificada, pues el padre de la prehistoria era ciertamente temible y cabía atribuirle el máximo grado de agresividad. Las diferencias entre ambas concepciones de la génesis de la conciencia menguan, pues, aún más cuando de la historia evolutiva individual se pasa a la filogenética. Manifiéstase a cambio una nueva diferencia significativa entre estos dos procesos. No podemos descartar la hipótesis de que el sentimiento de culpa de la humanidad deriva del complejo de Edipo y se adquirió a raíz de la muerte del padre perpetrada por la unión de hermanos. Entonces no se reprimió sino que se ejecutó una agresión, la misma agresión cuya represión en el niño debe ser la fuente del sentimiento de culpa. Ahora
Ahora bien, no me asombraría si un lector exclamara airado, da por tanto completamente igual si se mata al padre o no, pues en cualquier caso tiene uno un sentimiento de culpa. Sobre eso puede uno permitirse algunas dudas. O bien es falso que el sentimiento de culpa proceda de agresiones reprimidas, o bien toda la historia del parricidio es un cuento y los hijos primitivos no mataron a sus padres con más frecuencia que suelen hacerlo los actuales. Por lo demás, si no es un cuento sino historia plausible, se tendría un caso en el que sucede lo que todo el mundo espera, es decir, que uno se sienta culpable por haber hecho realmente algo que no se puede justificar. Y el psicoanálisis sigue debiéndonos la explicación de este caso, que a fin de cuentas es lo que pasa todos los días. Eso es cierto y debe repararse. Tampoco es ningún misterio especial. Si se tiene un sentimiento de culpa tras haber cometido un crimen y por haberlo cometido, este sentimiento debería llamarse más bien remordimiento. Se refiere solamente a un acto, naturalmente presupone que antes del hecho ya existiera una conciencia. La predisposición a sentirse culpable. Tal remordimiento nunca puede por tanto ayudarnos a encontrar el origen de la conciencia y del sentimiento de culpa en general. Lo que habitualmente ocurre en estos casos cotidianos es que una necesidad instintiva ha adquirido la fuerza para imponer su satisfacción contra la conciencia, también limitada en su fuerza, y que, con el natural debilitamiento de la necesidad gracias a su satisfacción, se restablece la relación de fuerzas previa. El psicoanálisis hace por tanto bien al excluir de estas elucubraciones el caso del sentimiento de culpa producido por el remordimiento, pese a la frecuencia con que se da y la importancia práctica que tiene. Pero si el sentimiento humano de culpa se remonta al asesinato del padre primordial, ¿no fue ese un caso de remordimiento, y no debe entonces de haber habido, según la premisa, conciencia y sentimiento de culpa antes del crimen? ¿De dónde procedía en este caso el remordimiento? Este caso debe ciertamente aclararnos el enigma del sentimiento de culpa, poner fin a nuestras perplejidades. Y yo creo que también lo hace. Este remordimiento fue el resultado de la primitiva ambivalencia sentimental contra el padre. Los hijos lo odiaban, pero también lo amaban. Una vez satisfecho el odio mediante la agresión, el amor afloró en el remordimiento por el hecho, erigió el superyo mediante la identificación con el padre, le confirió el poder del padre como castigo por el acto de agresión contra éste, creó las restricciones que debían impedir una repetición del crimen. Y como la agresión contra el padre se repitió en las siguientes generaciones, el sentimiento de culpa también se mantuvo y se fortalecía de nuevo a cada agresión reprimida y transferida al superyo. Ahora bien, por fin, creo yo, comprendemos dos cosas con toda claridad: la participación del amor en el nacimiento de la conciencia y la fatal inevitabilidad del sentimiento de culpa. No es realmente decisivo si uno ha matado al padre o se ha abstenido del crimen, en ambos casos uno ha de encontrarse culpable, pues el sentimiento de culpa es la expresión del conflicto de ambivalencia, de la lucha eterna entre el eros y el instinto de destrucción o muerte. Este conflicto se aviva en cuanto el hombre se enfrenta con la tarea de la convivencia. Mientras esta comunidad solamente conoce la forma de la familia, tiene que exteriorizarse en el complejo de Edipo, instituir la conciencia y crear el primer sentimiento de culpa. Cuando se intenta una ampliación de esta comunidad, el mismo conflicto se prolonga en formas dependientes del pasado, se refuerza y tiene como consecuencia una ulterior intensificación del sentimiento de culpa. Como la cultura obedece a un impulso erótico interior que le ordena unir a los hombres en una masa íntimamente asociada, esta meta solo puede alcanzarla por la vía de un fortalecimiento siempre creciente del sentimiento de culpa. Lo que se inició con el padre se completa con la masa. Si la cultura es la vía evolutiva necesaria de la familia a la humanidad, con ella está indisolublemente ligada, como consecuencia del innato conflicto de ambivalencia, como consecuencia de la eterna querella entre el amor y la tendencia a la muerte, la intensificación del sentimiento de culpa tal vez hasta niveles que el individuo encuentra difícilmente soportables.
Le viene a uno a la mente la conmovedora imprecación del gran poeta contra los poderes celestes. Nos ponéis en medio de la vida. A los pobres hacéis culpables. Luego los entregáis a la pena. Pues toda culpa se paga en la tierra. 62. Y uno bien puede suspirar ante el conocimiento dado a algunos hombres para espigar del torbellino de los propios sentimientos, auténticamente sin esfuerzo, las intuiciones más profundas, hacia las cuales los demás tenemos que abrirnos camino en medio de una incertidumbre torturante y mediante un infatigable tanteo. 8. Llegados al final de semejante camino, el autor debe pedir perdón a sus lectores por no haber sido para ellos un guía más hábil, por no haberles ahorrado la vivencia de áridos trechos y dificultosos rodeos. No hay duda de que puede hacerse mejor. Quiero intentar alguna compensación a toro pasado. Asterisco. En primer lugar, supongo entre los lectores la impresión de que las elucubraciones sobre el sentimiento de culpa exceden el marco de este ensayo.